Me da mucho gusto tenerlos hoy con nosotros en una emisión más de su programa Con los Refugiados. Hoy, con esta emisión, ya tenemos más de 20 programas grabados gracias al espacio que Justicia TV le ha abierto a ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas en México. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es muy conocido y que se ha abordado desde muy diferentes medios de comunicación, pero particularmente en México tal vez no se ha abordado, no se ha explicado qué pasa cuando hay una afectación en la vida cotidiana derivada del cambio climático, de los desastres naturales, de la contaminación de algunas zonas. ¿Qué pasa con aquellas personas que viven esta afectación y cómo se convierten estos elementos en un detonante muy importante para el desplazamiento forzado de muchas personas? Se calcula, según estudios del Banco Mundial, que para el 2050 tendremos más de 2 millones de personas en el mundo que habrán tenido que dejar sus países de origen derivado de este fenómeno. De esto y más vamos a platicar con un gran panel el día de hoy, quien nos va a explicar exactamente por qué pasa, en dónde está pasando y qué es lo que vamos a hacer para atender esta situación. Pues para hablar de este tema y de las implicaciones que tiene el cambio climático y la movilidad humana, y en particular el desplazamiento forzado, hoy tengo un gran panel. Me acompañan, y quiero dar la bienvenida, la académica experta en temas ambientales, la académica de la Universidad Iberoamericana, Viviana Macías. Gracias. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la Eh, invitación. no, gracias a ti. También nos acompaña el oficial José Manuel Iraeta de CEPAL. Ya nos dirás un poco más adelante qué hace CEPAL y por qué estar involucrado en este tema tan importante. Y bueno, tengo Claro con que sí. nosotros, y voy a tener problemas con el apellido, a mi colega Georgios Starbopoulos. ¿Lo hice bien? Sarbópolos, Starbopoulos, casi. casi. Eh, bueno, hoy la dinámica que vamos a tener y el diálogo que vamos a tener con ustedes y para lo cual los hemos invitado, los hemos convocado este día, es un poco para explicar un tema que hemos visto mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, que tenemos ahora gente cada vez más joven como voceros de temas ambientales, ¿no? Y que por eso ha tenido como un despunte o un repunte este tema en la agenda pública, pero que probablemente en la región e incluso en México no se ha abordado mucho. Y esto tiene que ver, y en eso quisiera, Viviana, que tú me ayudaras a enmarcar cómo es que el cambio climático, los desastres naturales, la contaminación o las afectaciones ambientales detonan o generan movilidad humana. Claro, bueno, el cambio climático es un fenómeno que no es novedoso, lleva ya mucho tiempo con nosotros. Sin embargo, durante muchas décadas se trató como un tema solo de expertos, ¿no? Y es realmente reciente cuando se empieza a ver que realmente el clima, los cambios en el clima y los cambios y lo que esto provoca en la naturaleza empiezan a tener afectaciones directamente a la población porque está repercutiendo en los sistemas de cultivo, ¿no? Está repercutiendo en la tierra, en los nutrientes que tiene el suelo, ¿no? Para dar, digamos, unos suelos fértiles y que la agricultura pueda florecer. Ese es uno de los principales problemas. Hay muchísimos otros, pero eso ha hecho precisamente que estos cambios en el clima, que ahora ya según el IPCC, el panel para el cambio climático, lo que están demostrando es que son cambios provocados por el antropoceno, por las actividades que tiene, digamos, la sociedad moderna. Ya no son unos cambios de temperatura
como, ¿no? como lo fueron en otros años durante la historia del planeta, sino ahora sí son unos cambios que están siendo drásticos y que hay ciertas especies que no los están aguantando. Y por eso también se habla de una extinción masiva de especies y que estamos viviendo la sexta extinción. Entonces, todos estos problemas se están concatenando en las regiones y están haciendo que básicamente los suelos agrícolas se agoten, y es por eso que están desplazando a las poblaciones. Yo quisiera, José Manuel, que andáramos un poco en esto que ya nos empieza a enmarcar Viviana. ¿Qué pasa en las economías? ¿Qué pasa, digo, sobre todo por eso el interés de invitar a CEPAL? ¿Qué pasa en los países y en las regiones donde se originan estas afectaciones que provoca esta movilidad? Claro, sí, efectivamente las migraciones son resultado de factores o múltiples factores que inciden en los movimientos de las personas. En los países en desarrollo se busca sobre todo migrar hacia centros urbanos o hacia países con un nivel de desarrollo relativo más alto. Este no es un fenómeno reciente, o sea, desde toda la vida ha habido migraciones hacia centros urbanos o hacia países más desarrollados. Sin embargo, lo que estamos viendo recientemente es que justamente el efecto de la variabilidad climática, como puede ser el fenómeno del Niño, en algunas regiones, como en el sur del continente americano o en la región central de América, que es Centroamérica, y el estado del sur de México, tanto la variabilidad como el cambio climático son factores que han sido detonadores adicionales de migración. Entonces, por ahí nosotros hemos de igual forma hecho investigaciones de cómo la variabilidad y el cambio climático han tenido efectos adversos en la generación de agua, en la generación de productividad sostenible, ha tenido impactos en los rendimientos de los productos agropecuarios, y eso ha sido causante de inseguridad alimentaria y uno de los factores expulsores de población. Georgios, desde la perspectiva de ACNUR y en tu experiencia, tú has estado en varios países y sé que has estado en contacto con muchas personas que solicitan asilo. ¿Cómo, cómo altera estas historias o cómo afecta también a las personas que llegan pidiendo asilo el cambio climático, la afectación ambiental del lugar de su lugar de origen? Bueno, yo pienso que estamos en un momento muy crítico y cada vez la situación se vuelve más difícil y más alarmante, porque ya no estamos hablando simplemente de desplazarse para mejorar su vida. Y los efectos del cambio climático, por ejemplo, mencionemos las tremendas sequías, ¿no? O las inundaciones, o la escasez de aguas, que hace que ríos y lagos se secan prácticamente, tienen unas repercusiones tremendas hoy en día. Estamos hablando de fenómenos un poco extremos. Obviamente ya mencionaron los colegas de lo que pasa cuando las cosechas se disminuyen, afectan la agricultura, el ganado, y por eso la gente cae en la pobreza y necesita desplazarse para buscar mejores condiciones económicas. Pero tenemos situaciones también masivas de desplazamiento forzado porque la gente simplemente no puede ni siquiera sobrevivir. Por ejemplo, en regiones de África, de Somalia, por ejemplo, o hemos visto de Etiopía en el pasado, cuando hay una sequía tal que muere todo, o sea, desde el ganado hasta los niños que vemos en estas tremendas imágenes, la gente no tiene otra opción. O sea, yo quiero insistir en esto, que el desplazamiento es forzado. No es simplemente el desplazamiento para buscar una mejor vida, una migración económica, digamos, que también es consecuencia de cambios climáticos y de degradación del medio ambiente. Pero tenemos fenómenos extremos hoy en día y cada vez son más y más frecuentes, donde la gente, si no se desplaza, simplemente no va a morir.
no va a poder sobrevivir. Y esto lo vemos en situaciones de sequías extremas, en situaciones de inundaciones. Imagínate si mañana con el calentamiento global vamos a llegar en este punto que nos dicen los científicos, donde regiones y ciudades que están al nivel del mar simplemente van a desaparecer. Entonces, los millones de gente que vive en Bangladesh, por ejemplo, para no hablar de unas pequeñas islas en el Pacífico, sino de millones de gente, ¿dónde van a ir? Entonces, las repercusiones, las consecuencias son tremendas, tanto para la gente que está obligada a desplazarse, pero también para los países receptores que de un día a otro van a ser inundados de gente desesperada sin ninguna manera de sobrevivencia. Y hasta ahora el desplazamiento forzado por cambios climáticos es sobre todo interno, de una región, de un país a otro. Pero más y más vamos a ver transfronterizo, ¿no? De un país a otro. O sea, vamos a tener no desplazados internos, no refugiados cruzando las fronteras. Entonces, estamos realmente en una situación mucho más crítica de lo que piensa la mayoría de la gente. Viviana, si habláramos, ya estamos aterrizando en detalles específicos, ¿no? ¿Cómo se altera la vida cotidiana de estas comunidades, de estas regiones? ¿Cómo se tendría que alterar o cómo más bien, cómo se tendría que planear para evitar, digamos, la afectación que ya está existiendo y prevenir también la llegada tal vez de estas personas a otras regiones y el impacto ambiental que eso pueda tener? Claro, tocas un punto muy interesante, justamente la planeación, y es el aspecto ambiental dentro de la planeación de las zonas urbanas, es algo que ha quedado, digamos, soslayado, ¿sí? Es un elemento, es un factor que no se ha tomado en cuenta a la hora de la planeación. Por ejemplo, la interrelación que tienen los ecosistemas entre sí es una interrelación que es difícilmente se puede entender si no se entienden cómo funcionan los sistemas naturales, que son sistemas muy, muy complejos. Y esta es una variante que ha, digamos, faltado en la concepción precisamente de planear estos centros urbanos. Y no pensemos nada más en ciudades como la Ciudad de México, como Sao Paulo, sino también en centros urbanos pequeños, donde los ríos, los cuerpos de agua, los bosques son, digamos, pensados como inclusive los manglares, ¿no? Si entramos dentro de los centros turísticos, un manglar normalmente estorba para que el turista, el hotel pueda tener, digamos, un acceso al mar. Y el manglar es importantísimo para, por ejemplo, es una protección natural contra los huracanes, ¿sí? Entonces, es ese factor de introducción del actor del medio ambiente como un ambiente natural y un actor que incide en toda la dinámica poblacional, tanto en sus aspectos sociales, económicos y en la política también, ha faltado. Ahora, hay algunos, ¿no? Por ejemplo, Brasil, la ciudad de Curitiba, es un ejemplo a seguir en este sentido de que a pesar de que Curitiba ya está, digamos, planeada, lo que hicieron fue abrir, ¿no? Este río. En México inclusive ha habido ciertas iniciativas, esta iniciativa de ONGs de querer, por ejemplo, el viaducto, quererlo como abrir, ¿no? Por ser un río, un cauce natural. Esas sí son iniciativas, pero no se han concretado, o sea, digamos, ¿no? La parte de la gobernanza de los recursos no ha logrado cómo incorporar esta parte natural y es muy, muy necesario porque como bien dice aquí el doctor, o sea, va a haber hasta ahorita ha habido desplazamientos internos, ¿sí? Pero efectivamente va a haber, si el deshielo de los polos se logra, se concreta, va a haber un aumento de los niveles del mar y va a haber ciudades, va a haber islas que van a desaparecer, ¿sí? Inclusive hay un modelo en la ciudad de Nueva York en donde se ve perfectamente qué pasaría con un aumento en el nivel del mar y cómo esta agua entraría e inclusive inundaría lo que ahora es la zona cero, antes el World Trade Center en Nueva York, ¿no? Y así muchísimas ciudades costeras. José Manuel,
brevemente, porque no tenemos tanto tiempo en esta primera sección, eh, según CEPAL y los estudios, ¿cuál es la dimensión económica de estas afectaciones? ¿Cómo podemos ya de alguna manera hacernos una idea de lo que cuesta no tener esta planeación, no prever la afectación que puede haber en estas comunidades? ¿Qué, qué nos está costando como países y como regiones esta situación? Claro, sí, efectivamente, de los impactos adversos más fuertes que tiene el cambio climático, al incrementar la temperatura y elevarse los niveles de evapotranspiración, es el nivel de aridez de los suelos y el nivel y cómo impacta este nivel de aridez en los rendimientos agropecuarios. Recientemente, entre 2014 y 2017, más o menos, una buena parte de lo que se conoce como el corredor seco centroamericano, que incluye casi todo el territorio de El Salvador, una buena parte del territorio guatemalteco y amplias zonas de territorio hondureño fueron impactados por una sequía como resultado de los fenómenos de la oscilación sur del fenómeno del Niño. Esto probablemente no está directamente relacionado con el cambio climático, pero sí impacta directamente en los rendimientos. Esto ha generado impactos muy severos en alrededor, en los niveles de seguridad alimentaria de alrededor de 3 millones de personas que están ubicadas en las zonas rurales. Si a esto le sumamos que estas poblaciones han sido excluidas debido a los modelos de desarrollo que se han implementado en las economías centroamericanas y en buena parte de los estados del sur de México, eso trae como consecuencia una exacerbación de los niveles de pobreza y la búsqueda de mejores opciones, lo que tiene impacto sobre las migraciones. Creo que uno de los temas fundamentales, y con eso quisiera ir terminando esta parte, es qué se puede hacer a través de medidas de adaptación. Y ahí es donde entonces juega mucho la planificación, las políticas públicas, el involucramiento de la sociedad civil y de las poblaciones directamente afectadas para identificar estilos de desarrollo, de agricultura sostenibles que sean adaptadas al clima. Vamos a tener que ir a un corte, pero voy a regresar con mi colega Georgios para que hablemos cómo estas afectaciones que ya se están dibujando pueden tener un impacto en la vida de las personas que finalmente son las que viajan a otros países a tener asilo, si se incrementa la violencia, la tensión social. Regresando, no nos dejen, sigan con nosotros. Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa Con los Refugiados. Estamos hablando, y debo decir que tenemos una conversación muy interesante con con mi colega y varios colegas en relación a las afectaciones que se tienen con el cambio climático, pero no solo con esto. Ahorita vamos a abordar con mi colega Georgios cuál es o qué es lo que pasa en estas comunidades donde esta afectación empieza a tener tintes de tensión, de violencia incluso en algunas otras regiones del mundo. Sí, es justamente este parámetro también como consecuencia de, digamos, de los efectos del cambio climático, como las sequías y la escasez de agua, que provocan conflictos. Hoy en día estamos ya en algunas partes del mundo frente a conflictos, por ejemplo, por el control de los recursos naturales, ¿no? Y justamente el agua como fuente de vida, no solo por las cosechas, sino por el ser humano para sobrevivir. Vemos que tanto en África como en medio ambiente, si no me equivoco, la lucha, si podemos decir, para
el control de los ríos y de los lagos y de las aguas ya está presente. Me parece que entre Israel y Palestina también hay un parámetro por el control del agua, por la escasez ahí en la región, que está dentro de múltiples otros factores que causan este conflicto que sabemos. Entonces, esto se va a empeorar con las sequías y con la escasez de las aguas. Vamos a tener las guerras de agua, si no han empezado ya. Ese es un parámetro. Y una otra cosa que quiero mencionar, que no necesariamente es por los efectos dramáticos del cambio climático, sino sobre todo por la actividad humana que deforesta, que por las ganancias degrada cada día más el medio ambiente. Entonces vemos fenómenos donde comunidades que resisten a esto y que tratan de cuidar el medio ambiente como fuente de vida, ¿no? Por ejemplo, me refiero a una experiencia que yo he vivido en Colombia cuando trabajaba con derechos humanos en la parte de Amazonas. Hemos visto comunidades indígenas, por ejemplo, que resisten a la minería o ilegal, que utiliza mercurio y contamina los ríos, o mismo legal, pero de manera abusiva, que resiste a las multinacionales si vienen y deforestan, que resiste a un montón de otros actores armados que por las ganancias degradan el medio ambiente. El resultado es que son víctimas de amenazas, de asesinatos, y finalmente esto provoca otro tipo de desplazamiento forzado, obviamente, y se convierten en refugiados por persecución justamente porque defendieron el medio ambiente. Este es un parámetro que lo vemos cada día más con los defensores también de medioambientalistas y de derechos humanos, ¿no? Claro, sí. Y también hay que tomarlo en cuenta, o sea, las consecuencias de degradar y de atacar, porque de eso se trata hoy en día, el medio ambiente, o por actividades humanas que provocan el calentamiento con todos estos efectos terribles, o por una actividad de ganancia y más acumulación de ganancias sin pensar en las repercusiones por las generaciones que vienen y ni siquiera por el futuro cercano finalmente, tienen múltiples consecuencias nefastas que provocan desplazamientos, o directos o indirectos. Viviana, hablando un poco de lo que dice Georgios, parece que aunque llevamos mucho tiempo ya muy conscientes de la afectación del cambio climático y de la necesidad de tomar acciones concretas, ¿no? En la planeación de la generación o diseño de políticas públicas, creo que todavía hay una gran resistencia. Y no sé, y resistencia hasta incluso, digo, en México hemos tenido muchos casos de personas desaparecidas, de defensores, de ambientalistas desaparecidos, porque no parece, o más bien porque impacta, igual pues, también José Manuel podrá decirnos después, porque impacta intereses a veces económicos y políticos. ¿Cómo podrías tú ayudarnos a describir qué es lo que pasa en el diseño de estas políticas ambientales? Pues mira, yo lo que veo es que, y vuelvo un poco al punto de la falta de planeación, pero también la falta de conocimiento. O sea, si bien no se ha planeado, también ha sido porque hay esta falta en la educación de los que ejecutan las políticas públicas. Los ecosistemas nos dan servicios ecosistémicos, ¿sí? Nos dan bienes de capital, como bien lo ha dicho la CONABIO y el doctor Sarucán en varios foros y en varios documentos, y esos bienes de capital son los que nos permiten precisamente hacer la vida y tener la vida que tenemos. Los bosques no nada más son proveedores de una materia prima que se llama madera y que nos sirve para hacer muebles y puertas. Los bosques, las selvas, son reservorios de CO2. Ese es el servicio ambiental, el oxígeno. Las fábricas de agua, ¿quiénes son las fábricas de agua? También son los bosques. Y entonces, este ecosistema de bosques y selvas tiene esos servicios ambientales y durante muchos años no se han valorado esos servicios ecosistémicos que finalmente son las materias primas que nos dan, ¿no? La vida que tenemos y la vida como lo conocemos. Entonces es importantísimo aprender a valorar a los manglares, no solo por su madera que tiene propiedades térmicas a la hora de construcción, sino que el manglar es
importantísimo para la función de las pesquerías, que también es un reservorio de CO2. Los mares son también reservorios de CO2 que finalmente es producido ¿no? por toda la quema de combustibles que tenemos como sociedad industrial. Entonces, estos servicios ecosistémicos sí están siendo valorados, pero todavía falta y no todas las sociedades los están valorando. Y lo otro es, también tenemos que entender que en cuestiones ambientales, en temas de cambio climático, en temas de mundo natural, los pueblos originarios tienen esta sabiduría, ¿sí? O sea, los pueblos originarios sí conocen a sus recursos y los cuidan. Y habría ahí también que diferenciar, por ejemplo, o apoyar estas iniciativas de pueblos originarios que están cuidando sus bosques, que están cuidando sus recursos naturales y apoyarlos con, de alguna manera, de incentivos económicos para evitar precisamente la migración, ¿no? Para evitar la propia migración y el abandono de sus tierras, el abandono de sus lugares de origen. Porque otro de los servicios ecosistémicos que también poseen los ecosistemas y que a veces se nos olvida son los servicios culturales, los servicios sociales, los servicios de esta cultura y esta identidad que tienen los pueblos que viven en sus territorios, que conocen sus territorios y que aman sus territorios. José Manuel, ¿cuál es el impacto, ¿no?, de una política económica que probablemente ha beneficiado a intereses económicos más grandes o ha tenido políticas un poco ciegas probablemente del valor que tienen pues los ecosistemas y la cultura que se genera alrededor de ellos? ¿Cómo ustedes lo ven a nivel ya de la región? A lo mejor, ¿cuáles son los focos rojos o que se empiezan o que ya están más que encendidos en esta materia? Sí. Sí, efectivamente, las políticas y los modelos de desarrollo que se han adoptado en países en desarrollo, como Centroamérica o México mismo, tienen un patrón de producción y consumo que no es sostenible. No es sostenible económicamente, no es sostenible socialmente y menos ambientalmente. Entonces, uno de los metas y objetivos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es justamente avanzar hacia la generación de políticas públicas orientadas a la modificación de los patrones de producción y consumo para que estos sean sostenibles, que utilicen bienes, desechos que puedan reincorporarse en las actividades productivas utilizando el esquema de economía circular y generando otro tipo de incentivos, desde la política fiscal, por ejemplo, exoneraciones a actividades productivas que sean amigables con el ambiente y el establecimiento de algunos impuestos que graven actividades que sean generadoras de emisiones de carbono. Entonces, de esa forma pensamos que las políticas públicas y en particular una de las políticas más importantes como es la política fiscal puede apoyar la modificación de los patrones de producción y consumo. Además, me parece a mí que la conservación del medio natural, como ya lo han referido mis colegas, también constituye una forma de contrarrestar los impactos negativos de fenómenos naturales. Cuando vienen momentos de fuertes lluvias o de huracanes o incluso de sequías, conservar el medio ambiente, tener repositorios de agua, se convierte en un elemento fundamental para afrontar esas amenazas naturales. Por tanto, en la conservación del medio natural no solamente favorece la captura de carbono o la generación de oxígeno, sino que también protege a las comunidades locales contra impactos generados por eventos de la naturaleza como huracanes, lluvias fuertes, vientos o incluso sequías. Georgios, yo quisiera que me platicaras, ya que hemos hablado de las muchas afectaciones y sobre todo este tema multifactorial, ¿por qué es un interés particular y empieza a ser un tema prioritario para el ACNUR
el tema de la afectación climática en el desplazamiento forzado, aunque ahorita tú podrás decirnos lo mejor, aún no se ha reconocido en el derecho internacional como un motivo para solicitar asilo en algún país. Bueno, primero porque se trata de un desplazamiento forzado masivo, cada vez más masivo, porque justamente cada vez más gente se ve forzada a huir de sus países y a desplazarse, no por persecución política, no por las guerras, sino simplemente por los desastres causados por la crisis, el cambio climático. Entonces es un fenómeno que uno no lo puede ignorar simplemente porque no hay un marco jurídico. ¿Y en qué me refiero? Me refiero de que son situaciones de emergencia en las cuales el ACNUR, por su experiencia, siempre acude. Por ejemplo, hemos visto muchas veces que en desastres naturales el ACNUR está lista a ayudar a la población desplazada, independientemente de que no entran en la, digamos, calificación técnicamente hablando de lo que es un refugiado. Porque, a recordar un poco que el refugiado, según la Convención de Ginebra de 51, que se ha hecho para proteger a los refugiados y obligar a los estados de entregar asilo a los refugiados, que es una obligación del Estado, no es una opción benévola, ¿no? Es una obligación del derecho internacional. La convención entonces había sido para, sobre todo, la gente que huye por miedo de persecución, miedo fundado, o por guerras, por masivas violaciones de derechos humanos, por conflictos internos, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una realidad que hay gente que huye, como decimos, por sobrevivir, porque masivamente no puede, simplemente por las causas de los cambios climáticos. Entonces, alguien tiene que apoyarlos, ayudarlos en todo lo que se necesita. Sin embargo, yo pienso que al nivel también del derecho internacional se necesita una nueva convención para proteger los refugiados ambientales o climáticos, que ni siquiera se llaman refugiados porque no entran en el término de refugiado, como había dicho antes. Sí, migraciones, no importa cómo las llamamos, son refugiados porque son desplazados forzados. Entonces, no hay un marco jurídico que obliga a los estados de brindarles una protección y según unas normas comúnmente establecidas, ¿no? Entonces, queda a la discreción de cada estado, obviamente, y a su apoyo y a su concepto humanitario de brindar una atención y una protección a gente desplazada en situaciones de extrema pobreza, porque además la pobreza es un agravante y es un efecto y es una causa también en relación con el desplazamiento por razones medioambientales. Entonces, hay una interrelación y los estados receptores, obviamente, no van a dejar a la gente morir. Pero ahí estamos en otro tema, el planeamiento y la preparación de parte del estado receptor frente a estas situaciones, que tampoco es algo fácil. Y si son desplazamientos masivos, bueno, a veces es muy difícil estar preparado y poder realmente no solamente dar un refugio y un apoyo humanitario, pero también prever la posibilidad de inclusión en la sociedad e integrar a estas personas. Entramos en otro tipo de debate y de reto, que es la preparación y la planificación del Estado receptor para no solo ayudar, sino a integrar a los refugiados y a convertirlos en ciudadanos que pueden ser también útiles para su economía. Y ahí son otros retos, ¿no? No importa cuál es la causa del desplazamiento. Viviana, en ese sentido, si tuviéramos que hablar un poco de cómo se puede dar esta planeación, cómo hacer ciudades o espacios que prevean, ¿no? Que esta movilidad, que la llegada de estas personas no contribuya también a tener un impacto ambiental, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la parte sur de nuestro país, que en este momento es el lugar donde se están concentrando la mayoría de las personas que están solicitando asilo o que son migrantes en lo que su condición
migratoria en el país se resuelve, ¿cómo puedes desde la política pública aminorar también el impacto de la presencia de estas personas e integrarlas socialmente en beneficio, evidentemente, también de las comunidades que los alojan? Pues mira, yo aquí me gustaría compartir un dato, ¿no? Que precisamente preparando un poco encontré en las últimas estadísticas de migración, los países que más migran son 3 islas, que tienen más migrantes, son 3 islas que están en el Pacífico, ¿sí? San Kitts y Nevis, Dominicana, bueno, Surinam no es una isla, pero es un país, y digamos, traslapando esa información con los mapas de riesgo, lo que me encontré justamente fue que ahí es donde pegan los huracanes con mucho más fuerza. O sea, ahí es donde se ha incrementado la dinámica de los huracanes, que además cada vez son no solo con más fuerza, sino son más duraderos. ¿Por qué? Por las corrientes de temperatura, es decir, el huracán se estaciona. Y en el momento en que el huracán se estaciona es justamente cuando genera más daños, porque cuando va, digamos, en trayectoria, pues va, digamos, jalando los vientos y teniendo digamos, o sea, caminando. Pero cuando el huracán se estaciona es cuando más daños hay, ¿no? Y se tiene conocimiento de que en esta parte, en esta región en América, digamos, la zona del Caribe donde están estas islas, es justamente donde los huracanes han tomado esas características. Entonces, yo, esta parte de volver otra vez a hacer grupos multidisciplinarios, a tener un conocimiento amplio. Y bueno, aquí sí voy a decir algo que a lo mejor mis colegas no están muy de acuerdo, pero hay que decir que la migración tiene un aspecto claro de política, ¿sí? O sea, no simplemente es que la población, o sea, hay que tener un análisis integral de los fenómenos, y las migraciones siempre han sido de política. Y eso creo que ahorita la frontera sur de nuestro país está siendo claramente una migración que hay que analizarlo con tintes y con un análisis político, también por supuesto climático, y también por supuesto que hemos tenido por primera vez antes nuestra región sur. Voy a tener que interrumpirte un segundo para ir a corte, pero lo vamos a retomar. Justo el impacto político de también, o más bien cómo decisiones políticas tienen un impacto en esta materia. Okay. No se vayan. Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa Con los Refugiados de ACNUR México en colaboración con Justicia TV. Vamos a continuar con este diálogo, vamos a estar ya rumbo al cierre, conclusiones, son temas muy extensos y a veces el tiempo de televisión no nos da, pero bueno, voy a retomar lo que habíamos dejado, el comentario de Viviana, en relación a cuál es la implicación también de decisiones políticas como lo que pasa en la frontera sur en México, y después quisiera que nos dijeras qué podemos hacer, digamos, pasar del diagnóstico para no salir un poco deprimidos hoy, esta mañana o en esta reflexión, qué podemos hacer para aplicarnos en esta materia y que no haya estas afectaciones, pero también estas movilizaciones forzadas y este impacto social. Bueno, pues te comentaba esta parte de que las migraciones tienen un aspecto político, y en la frontera sur de México ha pasado un fenómeno que no había pasado antes, que estamos teniendo migrantes de otras regiones, ¿no? Estamos teniendo africanos, haitianos e inclusive algunos migrantes que no eran propios de esa frontera sur. Esto se tiene que analizar de una manera, es una información que tienen que tener los organismos internacionales, como decía Georgios. Hay que poner en la agenda internacional esta parte de las migraciones, y hay que identificar también las migraciones, qué tipo de migraciones son. Si son migraciones simplemente por
una acción climática porque el huracán llegó y la población va a migrar solo por eso, o si son migraciones definitivas, o si se está, digamos, expulsando a las poblaciones de sus países de origen. Y bueno, una propuesta sería, por ejemplo, o algo que empezar a hacer, bueno, sobre todo es poner otra vez en la agenda de estos organismos internacionales y en los convenios que tienen que ver con cuestiones legales en derecho internacional, es el factor climático, el factor medioambiental, el factor que está haciendo que los territorios tengan estos cambios, ¿no? Digamos, de su naturaleza y analizarlos con un lente de migración. Y lo otro es, que ya lo comentaba José Manuel, perdón, era estas políticas de adaptación y de mitigación. Y esas son palabras un poco rimbombantes, pero ¿qué quiere decir? Y hay ya muchos esfuerzos. La Comunidad Europea también tiene, y seguramente la CEPAL también, están haciendo, por ejemplo, que estas grandes plantíos de ¿no? la agricultura, está en términos de grandes plantíos de trigo, algodón, volver a lo que era la práctica más pequeña, exactamente, más originaria. En México sería la China. Pero, por ejemplo, los huertos, ¿no? los traspatios, estas políticas de atenderlos de manera local, de atender las demandas de manera local. Por supuesto, eso pasa por bajar recursos económicos, ¿no? Darle a las poblaciones una seguridad territorial, que no haya unas amenazas de estos grupos que se están digamos, apropiando del territorio, pero creo que por ahí dejaría como un marco muy grande en que podrían empezar a hacer unas políticas de mitigación y de adaptación. ¿Qué va a pasar si las zonas costeras, si las ciudades costeras se inundan? Hay que, digamos, se puede hacer una planeación migratoria hacia el centro, claro que se puede hacer, pero se tiene que hacer desde ahorita, no cuando llegue el mar a unos niveles en donde pues, me llega aquí a la rodilla y yo ya no puedo entrar a mi casa, porque no, se tiene que hacer desde ahorita. La planeación tiene que empezar ya. José Manuel, yo quisiera que abordaras entonces qué está haciendo ya Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué planes también a nivel regional se están desarrollando y qué metas u objetivos se están marcando en la materia, previendo, ¿no? lo que Viviana pone sobre la mesa? Sí, correcto. Desde más o menos mediados del año pasado, a raíz de los flujos migratorios tan fuertes de tránsito por el territorio mexicano y estas amenazas también del gobierno de los Estados Unidos para incrementar los niveles de seguridad nacional desde esa óptica, para minimizar los riesgos que eso tiene en su territorio, me refiero al de los Estados Unidos. Y como resultado de esa presión, la CEPAL, a través de su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, inició todo un proceso de formulación de un plan que se conoce como el Plan de Desarrollo Integral, que incluye a los países del norte de Centroamérica, es decir, El Salvador, Honduras y Guatemala, pero también a los estados del sur-sureste de México, que no por casualidad son receptores, pero también tienen los niveles más bajos de desarrollo humano respecto del resto de estados del territorio mexicano. La estrategia del plan de desarrollo parte de 4 pilares. Un pilar económico que incluye infraestructura, comercio, empleo, una visión de producción sostenible, transformación productiva, una dimensión social para reducir niveles de pobreza, mayor acceso a servicios, salud, educación, saneamiento básico, agua, una dimensión ambiental de gestión de riesgos y sostenibilidad, que es todo el tema que estamos hablando acá, de soluciones basadas en la naturaleza, de gestión de riesgo, de mecanismos de transferencia de riesgos, como pueden ser los seguros agropecuarios o seguros paramétricos, seguros contra catástrofes,
y una gestión integral del flujo migratorio, del ciclo migratorio completo, que incluye derechos humanos, el tratamiento de población vulnerable. La idea es fortalecer, la visión que tiene el plan es fortalecer las estructuras económicas, sociales, ambientales y de seguridad ciudadana de territorios, con el objetivo de minimizar la probabilidad de migrar, de que la población migre por voluntad y no como resultado de una situación inhóspita en sus lugares de origen. De esa forma, entonces, se ha constituido este plan que tiene 108 proyectos, que el monto es exorbitante, la estimación inicial son 25.000 millones de dólares, o sea, eso no sabemos de dónde se va a obtener. Hay una serie de priorización de esos proyectos por parte de los gobiernos nacionales de los países del norte de Centroamérica y hará lo mismo los gobernadores de los estados del sur sureste de México. Y posteriormente viene la etapa tal vez de las más delicadas, que es ponerlo a disposición de los gobiernos y buscar donantes o buscar financiamiento para esos proyectos. Entonces es un plan muy, con una gran visión, muy digamos, alcanzativo en cuanto a sus objetivos, pero es la propuesta desde la CEPAL y quiero mencionar como una designación del secretario general de Naciones Unidas, se le designó a la secretaria ejecutiva de la CEPAL coordinar con todas las agencias de Naciones Unidas la elaboración de este plan que posteriormente será sometido a consideración de los gobiernos. Pues Georgios, vamos a ir de lo general a lo particular, porque yo quisiera que nos platicaras experiencias, alguna vivencia de cómo también en la parte de integración de las personas refugiadas, por ejemplo, se puede incorporar el tema del cuidado al medio ambiente. Es decir, si hay ejercicios participativos, comunitarios, de las personas que llegan con las localidades para generar economías, ¿no? O actividades económicas sustentables y amigables con el medio ambiente, pero que también ayudan con la cohesión social. Sí, las hay, a pesar de que la verdad es que yo no soy experto en este tema, pero sí las hay, y sobre todo en África, por ejemplo, donde hay campamentos grandotes establecidos por la misma organización de la ACNUR para justamente ayudar a esta gente a sobrevivir. Ahí hay toda una serie de intervenciones que tienen que ver con reforestación, por ejemplo, evitar que la masa de la gente que se desplaza en un lugar termina acabando lo poco de recursos que tiene este lugar. Tiene que ver con uso de energías alternativas, incluso en la tecnología, en la alimentación. Hay un montón de precauciones para que justamente el efecto de un desplazamiento masivo de gente pobre y exhaustada termina deteriorando el medio ambiente al lugar donde se desplazaron, ¿no? Y termina siendo como de donde salieron. Esto es un tema. Otro tema es, obviamente, la atención que se debe dar al mismo tiempo que se da al grupo, digamos, de los desplazados, por cualquier razón. Aquí no tiene que ver solo por lo de medio ambiente, la atención que se debe dar también a la comunidad receptora. Y esto porque tanto desde el punto de vista de políticas públicas como de apoyo humanitario de la agencia de la ONU y de otras agencias y ONGs, hay que hacer todo posible para que la comunidad receptora, que de repente puede ser un poco bajo un shock, digamos, de una llegada masiva de personas que pueden perturbar su modo de vida, o por culturas y costumbres, o porque simplemente se agregan números de seres humanos en servicios públicos que ya no están saturados, para decirlo. Allí se necesita una política pública para que todo esto tenga un efecto suave, que haya integración y que se mitigan riesgos de tensiones y de conflictos entre personas que finalmente no tienen nada que dividir,
pero si no se presta una atención, esto puede generar situaciones difíciles que en un cierto momento grupos extremistas, grupos racistas, grupos neofascistas, lo hemos visto en Europa, con sus agendas, por sus razones políticas, lo van a aprovechar y ahí la situación se vuelve más difícil porque esto genera conflictos y finalmente la gente no tiene nada que dividir y separar, pero si las políticas y la planeación no toman en cuenta las dificultades y las realidades, puede generar situaciones que después es más difícil. Siempre es mejor de prevenir que de intervenir para corregir. Pero en esto, para volver al inicio, insisto, todo lo que dijeron aquí los doctores y la doctora, las doctoras y es totalmente correcto y yo quiero decir, primero hay que atacar las causas y después los efectos. Y las causas son la actividad humana que piensa solo en la ganancia de hoy. O sea, no puede ser que no hay gentes y hay hasta el presidente del país más poderoso del mundo que no reconoce el calentamiento global. ¿Qué políticas públicas queremos hacer así? Entonces, lo primero es parar ya el calentamiento global con todas las medidas que se necesitan para eso, y hay un montón aquí de análisis y convenios, y hacer más convenios internacionales se necesita un acuerdo a nivel internacional y global para la deforestación hoy. Ni un árbol, yo digo, no es desarrollo, no puede haber desarrollo sostenible continuando con la deforestación, y no me refiero solamente en el drama de Amazonia que ustedes conocen muy bien, por la región donde viven, todo el mundo. No puede ser, esto no es desarrollo, esto es suicidio. Entonces, atacar las causas. Y después tener, mientras las causas ahí están y mientras se supone que nosotros como ciudadanos vamos a elegir a líderes que van a reconocer estas cosas y van a querer de paliarlas y de corregirlas y no van a decirnos que, bueno, que no pasa nada, ¿ok? Entonces tenemos también responsabilidad como ciudadanos. Y después cambiar nosotros también nuestros hábitos de consumismo, sin límites. Hay cosas muy simples que las podemos hacer, tú mencionaste. Y hay un montón de cosas, yo no soy experto en esto, pero trato de aprender y aprendo de mi hija, que ella es mucho más consciente de las... O sea, la nueva generación nos puede enseñar cosas como cambiar hábitos, para no desgastar, por ejemplo, los recursos humanos, para no pensar en lo que digo, la ganancia de hoy, y tenemos nuestras responsabilidades. Y finalmente, mientras tanto, las políticas públicas de los países receptores, hacer entender a sus ciudadanos que una persona que se desplaza forzosamente no es porque le da la gana abandonar su país, a nadie le gusta, es porque las realidades de este mundo la obligan, y recibirla, con un entendimiento por lo menos y con una empatía, y no con una enemistad porque viene a ocupar su espacio, porque así es el mundo hoy en día. Entonces, no agregamos dificultades a un problema ya existente, miremos cómo solucionar las cosas. Políticas de inclusión e integración es de lo más importante, tanto para los países receptores, digamos, como para agencias tal como la ACNUR. No, y yo quisiera retomar una parte importante, lo que tú decías en relación a qué más nos podría unir o generar empatía, que el tema de la afectación en el clima no conoce de fronteras, ni de países, ni de regiones. Probablemente esta sea una de las causas que podamos compartir como humanidad, que puede detonar el tener que abandonar tu lugar de origen. Si pensabas que la causa política o económica no llegaría a tu país, pero vaya que la causa ambiental puede llegar y te puede hacer en cualquier momento una persona que tenga la necesidad de dejar todo lo que tiene detrás. Quisiera que cerráramos con una ronda de reflexiones ahora lo hicimos muy de lo general y muy en nuestro papel desde las instituciones en las que trabajamos y con lo que nos toca trabajar, pero también qué podemos hacer desde lo personal y lo social para dimensionar y para tener alguna acción clara y directa para este tema. Bueno, sí, yo quisiera referirme a dos temitas muy puntuales que creo que no los hemos abordado rápidamente.
Eh, uno que tiene que ver con un factor que a mi juicio precipitó también las migraciones. Uno que es las condiciones de inseguridad en las zonas de origen. Los niveles de inseguridad, de homicidios por cada 100.000 habitantes en algunos países son los más altos de países no en guerra. Eso es lo primero. Y lo segundo, algo relacionado con también política pública que tiene que ver con inversiones públicas resilientes. Por ahí hay un área dentro de la política pública que puede estar orientada a robustecer los procesos de inversión del sector público dirigido a las poblaciones de menores recursos. Respecto a la pregunta, bueno, me parece a mí que de las cosas mínimas que podemos hacer es reciclar, caminar y nada, ejercitarnos y hacer un estilo de vida sana y sostenible. Viviana, en 15 segundos. No, no es cierto. Bueno, dejar el coche, eso es muy importante. O sea, medir nuestra huella ecológica, nuestra huella hídrica, dónde usamos agua, todo lo que consumimos tiene agua. Otra cosa que yo invitaría es conozcan los bosques. México tiene unos bosques increíbles, tiene unos paisajes. Conozcamos, caminemos México, caminemos nuestros recursos naturales. Por supuesto, reciclar. Por supuesto, cuidemos lo que nos alimentamos, consumamos localmente. No estemos, estas como súper empaquetes que vienen porque que la frescura, porque consumamos lo local y sobre todo mantengámonos informados. ¿Sí? Mantengámonos informados de fuentes fidedignas, no todo lo que está pintado de verde es verde. Georgios, en una frase, no, ya lo dijeron, esto, cambiar nuestro modo de consumo, estar informados y tratar también de dialogar y hablar con los que realmente viven en la ignorancia. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta nueva emisión de Con los Refugiados. Les invito a que nos compartan sus comentarios, sus dudas a través de redes sociales, @ACNUR México o @JusticiaTV, para que puedan decirnos qué inquietud les quedó y les esperamos en nuestro próximo programa. Muchas gracias.